Vamos al libro de Hechos, por favor, capítulo 4, y vamos a estar teniendo una lectura del versículo 1 al versículo 31. Estamos estudiando el libro de Hechos ya por varias semanas y la situación actual en el mundo no nos ha detenido de continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Le pido por favor que esté de pie para la lectura bíblica en esta noche. Hechos capítulo 4 será donde estaremos teniendo nuestro estudio bíblico de esta noche. Hechos capítulo 4, sígame por favor con su vista solamente. Dice la palabra de Dios: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oremos en esta noche. Amado Dios, gracias Padre, te damos por la oportunidad que nos das de poder congregarnos nuevamente, Señor, en este lugar, con el propósito, Señor, de ser instruidos a través del estudio de tu palabra. Por favor, Padre, te ruego que nos concedas la gracia, la sabiduría, la capacidad de poder, Señor, entender tu palabra, y de alguna manera especial te pido, Señor, que me ayudes para poder expresarla correctamente, siendo usado por ti, Dios. Por favor, bendícenos en esta noche, Señor, danos de tu gracia y habla al corazón de nosotros, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, gracias por estar de pie. El tema de esta noche es: y le reconocían que habían estado con Jesús. Es lo que dice la palabra de Dios. Reconocían que habían estado con Jesús. Nuestra introducción es la siguiente: ¿alguna vez se ha metido en problemas por decir o hacer lo correcto? Pues esto fue exactamente lo que sucedió a Pedro y a Juan. Ellos habían ido a orar al templo y en el proceso sanaron al hombre lisiado. Mucha gente quedó maravillada, pero otros vinieron a Pedro y Juan porque estaban molestos por lo que hacían y enseñaban. Pedro y Juan no hicieron nada incorrecto, muy por el contrario, hicieron un beneficio, dieron un beneficio al hombre lisiado, un hombre de 40 años sufriendo, 40 años sin posibilidades, sin oportunidades. No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo sentado allí pidiendo limosna, pero seguramente fueron muchos años. Pero en nuestra lección de esta noche vemos en primer lugar que tenemos que aprender nosotros de este pasaje, en primer lugar, que debemos estar preparados para la persecución. Preparados para la persecución. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con Pedro y Juan? Estaban siendo perseguidos. Perseguidos por hacer lo correcto. Hay ocasiones donde como cristianos pensamos y hasta llegamos a creer que por hacer las cosas bien, por hacer las cosas correctas, merecemos ser cuidados y no merecemos ser maltratados o perseguidos.
No obstante, la Biblia nos enseña lo contrario, porque dice la Escritura en este pasaje que tanto Pedro como Juan comenzaron a ser perseguidos por hacer las cosas bien delante de Dios y por hacer la obra de Dios. De tal manera que una de las primeras cosas que podemos aprender de este estudio bíblico de esta noche es que debemos de estar preparados para la persecución. Miren conmigo, por favor, allí en Mateo capítulo 10, en el versículo 18 al versículo 20. Es muy interesante porque la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo ya se los había mencionado desde el libro de Mateo. Mateo capítulo 10, versículo 18 al versículo 20, dice la Escritura: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Jesús había dicho a sus discípulos que la persecución sucedería. Y también les dijo que no se preocuparan porque no estarían solos. Y nosotros, queridos hermanos, no estamos solos. No estamos solos. Por la gracia de Dios contamos con la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. La Escritura nos enseña que somos templo del Espíritu Santo, una bendición que debemos ser conscientes. Pero también debemos aprender a no perder nuestro gozo cuando tengamos que enfrentar persecución, o por decirlo de otra manera, dificultades por hacer y hablar lo que es correcto. Mire, como cristianos nosotros tenemos que buscar constantemente hacer las cosas bien y hablar de manera correcta. Que nuestras palabras sean correctas. Que nuestras palabras sean de bendición para otros. Hacer las cosas bien, aunque muchas veces por hacer las cosas bien tengamos que enfrentar ciertas dificultades. Hechos capítulo 4, en el versículo 8, dice la Escritura: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Qué interesante, queridos hermanos, que la Biblia nos enseña que Pedro comienza a hablar estando lleno del Espíritu Santo, es decir, siendo controlado completamente por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que tenía control de sus pensamientos. Es el Espíritu Santo el que tenía el control de sus sentimientos, de sus emociones. Cuando el Espíritu Santo nos llena y tiene el control de nuestra vida tiende a ser muy diferente. Muy, muy diferente. Y eso nos ayuda, queridos hermanos, a no perder el gozo en nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que entender que la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 5, en el versículo 22, dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23 dice mansedumbre, templanza. Y miren lo que dice la Escritura al final de este versículo: dice: contra tales cosas no hay ley. Queridos hermanos, tenemos que ser conscientes que contar con la presencia del Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo nos ayudará a mantener el gozo, el amor, la fe, aún en los tiempos más difíciles de nuestras vidas. Actualmente estamos enfrentando tiempos difíciles. Las circunstancias están siendo cada vez más difíciles. Pero ¿sabe? Nuestra mayor necesidad actualmente no es la respuesta de un gobierno, o no es que los problemas terminen de un día para otro. Nuestra necesidad más grande es ser controlados por el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, porque es solamente de esa manera que vamos a poder conservar el gozo de nuestra vida, el amor por las personas y la fe intacta en nuestro Señor, siendo conscientes que el Señor sabe lo que está haciendo y que Él no se ha equivocado y que no se ha olvidado de nosotros. Y por cierto,
que nosotros no estamos solos en estas circunstancias. El Espíritu Santo está morando en nuestros corazones. Número 2, permítame decirle una verdad más. No debemos de cansarnos de hacer las cosas bien, queridos hermanos. No debemos de cansarnos de hacer las cosas bien. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Y note lo que dice la Escritura: si no desmayamos. Hay ocasiones en que las dificultades logran cansarnos. Somos seres humanos. Pero debemos de recordar que un día segaremos si no desmayamos. Querido hermano, el problema no es cansarse. El problema es cansarse hasta el punto donde desmayamos. El problema es dejar que las circunstancias tomen tanto control en nuestras vidas hasta el punto que perdamos la capacidad de amar, que perdamos la capacidad de gozarnos y que nuestra fe se afecte al punto que terminemos en un desmayo, donde perdamos el control. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Si gusta acompañarme también a ese pasaje, por favor, ahí. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 13, donde la Escritura nos dice claramente: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. No nos cansemos de hacer bien. Aunque nadie más lo haga bien, nosotros tenemos que hacerlo. Recordar que el trabajo que realizamos es para el Señor, queridos hermanos, nos ayudará a soportar las dificultades, pues estaremos conscientes de la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. No nos cansemos de servir. Una tercera cosa que quiero mencionar es que debemos considerar más a Jesús y menos a nosotros mismos. Debemos considerar más a Jesús y menos a nosotros mismos. Hebreos, por favor. Vamos a ver lo que dice la Escritura en el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, en el versículo 3, dice la palabra de Dios: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así es. Una de las razones por las cuales nos cansamos rápidamente en las batallas que enfrentamos al estar en la obra de Dios o en la vida cristiana es que nos consideramos mucho a nosotros mismos, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros deseamos, a lo que nosotros sentimos. Pero es muy interesante, volviendo a nuestro estudio del libro de los Hechos en capítulo 4, es muy interesante notar la actitud que tiene el apóstol Pedro. Hechos 4:11 dice la Escritura: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y este versículo 12 que usamos mucho cuando le hablamos a la gente de Cristo dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro había pasado la noche en la cárcel, queridos hermanos, y en lugar de lamentarse por ello, se levantó al siguiente día pensando que el rechazo que ellos habían sufrido no era solamente a su persona, sino el rechazo era a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Pedro, al otro día, después de levantarse, aún dentro de la misma cárcel, no comienza a hablar de lo que le hicieron a él, sino comienza a hablar de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que debemos de proponernos en nuestra vida, queridos hermanos, a considerar más a nuestro Señor que a nosotros mismos. Dice la Escritura que Pedro se levanta y dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Si usted esta noche o en la ocasión que tenga para ver este video, usted aún no está seguro 100% de su salvación, déjeme decirle brevemente que las buenas obras no le salvan. Nuestro buen comportamiento no es suficiente para pagar nuestra deuda de pecado. Una iglesia no tiene la capacidad de ofrecernos la salvación o de darnos salvación como tal. Mucho menos una persona, un humano, otra persona. Porque la Escritura dice que todos estamos bajo pecado. Pero las buenas nuevas que le puedo dar en esta ocasión es que la Escritura nos dice que sí hay un medio de salvación. Y ese es nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que en ningún otro hay salvación. Sí, en ningún otro. Solamente en nuestro Señor Jesús. Continuando con nuestro estudio del libro de los Hechos, el cuarto punto y final punto de nuestro estudio de esta noche es que debemos de orar que Dios nos conceda más valor para poder seguir adelante. Hechos 4, versículo 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Notemos que los discípulos no oraron para ser librados de las dificultades. Ellos oraron para que Dios les concediera más valor para continuar haciendo y diciendo lo correcto. Ellos no dijeron: Señor, líbranos de esta persecución. No dijeron: Señor, mira lo que nos están haciendo, castígalos, ¿verdad? No. Versículo 29, y es un versículo que propongo como un versículo para atesorar en la vida de los cristianos. Es cuando ellos dijeron: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Concédenos, Señor, que con todo de nuevo continuemos hablando de tu palabra. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 será el último versículo que estaremos considerando en esta noche. En el versículo 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Cada vez vemos a nuestro Señor más cerca. Es cierto que estamos en un tiempo difícil, confuso, un tiempo que nos causa dolor y quebranto, y para algunos dudas. Pero sabe, querido hermano, nuestro Señor está cerca. Versículo 6 dice: por nada estéis afanosos. Amén. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Se puede dar acción de gracias en medio de un tiempo como en el que estamos? Claro que sí. Es cuando más debemos darle gracias al Señor. Él está cerca. Si Él nos levantara en este momento, estaríamos ya en su presencia por la eternidad. Por supuesto, su palabra dice que Él es paciente, pues no quiere que perezcan. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la invitación para usted, que tal vez todavía no está seguro de que Cristo está en su corazón y de que si usted parte de este mundo, va a poder estar dentro de la presencia de Dios en el cielo. En el versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Queridos hermanos, no olvidemos que el Señor está cerca. No olvidemos incrementar nuestras oraciones, así como nuestras acciones de gracias. ¿Está preocupado? Si está preocupado, nada va a cambiar. Pero si nos dedicamos a orar más, le aseguro que en nuestras personas muchas cosas van a cambiar. No olvidemos
que es Jesús quien puede guardar nuestros corazones y darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Podemos tener paz en medio de estos tiempos? Bíblicamente hablando, sí. Como cristianos, deberíamos estar en paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que tal vez la más gente no pueda entender, pero que nosotros la tenemos, porque nuestra fe descansa en el lugar correcto. Al final del día, quiero animarle a que como cristianos nos esforcemos por ser cristianos que puedan mostrar que hemos estado con Jesús. Dice la Escritura, ellos reconocían que habían estado con Jesús. Los discípulos no eran diferentes a nosotros, excepto por una cosa: su comportamiento, sus acciones, su fe, su amor y su gozo, su esfuerzo, eran una clara muestra y evidencia de que ellos habían estado con Jesús. ¿Podemos hacer lo mismo? Por supuesto que sí. Nuestra vida puede reflejar el tiempo que pasamos con el Señor, siempre y cuando decidamos hacerlo. Yo les bendiga. Puestos de pie, por favor, vamos a orar en esta noche para terminar con nuestro servicio de Señor. Padre bendito celestial, gracias, Señor, te damos por la bendición que nos das de poder venir, Señor, a este lugar, congregarnos para el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te ruego, Padre, que por favor nos ayudes a ser conscientes de las verdades que nos enseña tu palabra y que cada vez más, Señor, podamos ser personas que muestren que verdaderamente el Espíritu Santo mora en nuestro corazón y que pasamos todos los días tiempo con Jesús. Te pido por aquellas personas que no son salvas, que si acaso tienen la oportunidad de escuchar algo del mensaje, obres en sus corazones, Señor, y les llevas a la convicción para ser salvos. Por favor, Señor, bendice nuestras vidas. Te rogamos tu misericordia.